Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 12 de febrero del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. ¿Qué tienen en común estas expresiones? Sigue adelante, mantén el rumbo, sigue luchando. Lo que no te mata te hace más fuerte. Todas estas expresiones son un estímulo para perseverar durante los momentos difíciles y desafiantes de la vida. ¿Cuántos de nosotros conocemos bastante bien lo difícil y desafiante que puede ser la vida? ¿Por dónde empezar con las dificultades y los retos de la vida? ¿Por el matrimonio? ¿Por la familia? ¿Por el trabajo? ¿Las finanzas? ¿La salud? ¿La fe? Así es. La fe puede ser la dificultad y desafío más grande para nosotros. Una vez alguien dijo, puedes enumerar todas tus dificultades y desafíos, pero nada se ve más afectado por esas dificultades y desafíos que tu fe. Y estos, a la postre, hacen que tu fe se vuelva la mayor dificultad y desafío. Pero basta decirle a tu fe, sigue adelante, mantén el rumbo, sigue luchando. ¿Lo que no te mata te hace más fuerte? No es suficiente. Estas frases de ánimo son palabrería vacía si no hay una buena razón detrás de ese ánimo. Necesitamos algo más que frases de aliento para perseverar en las dificultades y los retos de la vida. Eso es lo que pretende hacer la palabra de Dios en Marcos capítulo 6. Darnos la razón para resistir. Y esto dice Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 42. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca estaba ya a la mitad del lago, y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos al verlo caminar sobre las aguas pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Más bien su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Hay muchas cosas interesantes en estas palabras, pero enfócate en una frase bastante rara de este pasaje que dice, hizo el intento, o sea que esto nos hace ver que Jesús tuvo una intención de pasar de largo, que es el versículo 48 de Marcos 6. ¿Qué significa esto? ¿Estaba Jesús jugando a cruzar el mar de Galilea a ver quién llegaba antes a la otra orilla? ¿Estaba dando un paseo nocturno caminando sobre las aguas?
¿Intentaba ignorar a los discípulos pasándoles por delante? Obviamente que no. Fíjate en la expresión pasar de largo. Esta frase es característica de cómo Dios se revela a su pueblo. Hay dos instancias en las que encontramos esta expresión en el Antiguo Testamento. Y la vamos a ver la primera en Éxodo capítulo 33. Dice así: entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor. Porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. El Señor dijo también: mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió: mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate allí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de eso apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Veamos brevemente también la frase: nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Esto lo comprendemos bien porque sabemos que somos pecadores. Cuando nos enfrentamos a la idea de encontrarnos con nuestro Creador y Santo Dios como seres humanos pecadores, ninguno de nosotros espera poder seguir viviendo. Por eso la idea de encontrarnos un día ante la presencia de Dios nos asusta tanto. También Job capítulo 9 dice: Dios extiende los cielos como un manto y se pasea sobre las olas del mar. Si Él pasara frente a mí, no lo podría contemplar. No soy capaz de entender su presencia. Aquí vemos la frase no lo podría contemplar. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y es invisible. Luego también Job dice: no soy capaz de entender su presencia. ¿Por qué? Porque Dios es así de asombroso, así de grande, así de divino. Pero luego, en el pasaje que leímos del capítulo 6 de San Marcos, leemos que mientras Jesús caminaba sobre el agua, pretendía pasar de largo delante de sus discípulos. Amados hermanos, cuando Dios pasa delante de Moisés, Moisés solo puede ver la espalda de Dios. Y cuando Dios pasa delante de Job, Job declara que no puede verlo. Pero cuando pasa Jesús junto a los discípulos, estos son capaces de ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Jesús caminando sobre las aguas no es una asombrosa proeza visual para asombrar a los discípulos, para apantallarlos. Más bien, Jesús lo hace para mostrarles una epifanía divina de quién es Él. Jesús hace algo que solo Dios puede hacer. El que hizo el mar es el único que puede caminar sobre el mar. Sin embargo, fijémonos en la reacción de los discípulos ante esta visión. Están aterrorizados. Creen ver un fantasma. Literalmente gritan de miedo. Pero fíjense en lo que hace Jesús, el Santo Hijo de Dios. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Con justa razón nos causa asombro de que nuestro Dios haya venido a nosotros en carne y hueso. Pero no pasemos por alto el cuidado y la compasión de Dios en esta historia. El cuidado y la compasión de Dios son evidentes desde el principio del pasaje. Veamos el versículo 45, dice: enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida. ¿Por qué? El Evangelio de Juan nos informa que después de que Jesús realizara el milagro de alimentar a los 5,000 con 5 panes y 2 pescados, el pueblo quería hacer a Jesús su rey. Salvando a los discípulos de este incidente, Jesús, con cuidado y compasión, los despide inmediatamente y se ocupa él mismo del asunto con la gente. El versículo 46 vemos: después de despedirlos, se fue al monte a orar. ¿A orar de qué? ¿A orar sobre qué? Muchas cosas, pero ciertamente en la mente de Jesús y en sus oraciones estaban sus discípulos. Estos hombres de poca fe tenían mucho que aprender, y la tormenta en el mar de Galilea sería otra lección para ellos. Cuánta compasión y cuidado les muestra Jesús una y otra vez al enseñarles. Cuánta paciencia.
En el versículo 48 leemos: los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. ¿Cuánta atención tiene Jesús? Los discípulos no lo veían, pero Él sí los veía a ellos. Nunca los perdió de vista. También en el versículo 48 dice: cerca del amanecer fue hacia ellos. Fue a ellos viendo su angustia y viendo su terror, e inmediatamente los consoló. Les recordó quién es el que camina sobre las aguas, y se los comprobó al que cuando leemos lo siguiente, dice: al subir a la barca con ellos, el viento se calmó. Aquí no estamos hablando de un superhéroe imaginario de los universos de Marvel y de DC Comics. Tenemos aquí al verdadero y compasivo Hijo de Dios, atento, protector, paciente, poderoso y bondadoso. Su compasión por ti no es diferente en lo absoluto a la que tuvo por aquellos discípulos. Usando los versículos del 6º capítulo de San Marcos, tienes todas las razones para seguir remando a través de las dificultades y desafíos de tu vida, porque Dios te ve y cuidará de ti. Así como vino a los discípulos y se les reveló, el Señor Jesús ha venido a ti y se te ha revelado a través del Evangelio. Así como los consoló con las palabras: ánimo, no tengas miedo, así te consuela a ti. Nunca estás fuera del alcance del cuidado de Dios. Tu camino nunca le es oculto, nunca te dejará caer. Jesús, yendo a los discípulos, caminando sobre el agua, es prueba de esto. Los vientos que amainaron cuando Jesús subió a la barca son otra prueba. Pero recuerda que este milagro compasivo en Marcos capítulo 6, junto con todos los milagros compasivos de Jesús, se dirigen a algo específico. Se dirigían al mayor acto de compasión de la historia, a la cruz. Aquel en quien pones tu fe no es solo el Dios que camina sobre las aguas y calma las tormentas, sino que es el mismo que murió en la cruz en tu lugar, por tus pecados, recibiendo tu castigo, soportando tu condena, perdonando tu pecado, salvando tu alma, prometiéndote la vida eterna en el cielo. Esto es lo que Dios quiere que veas y en lo que confíes más que en ninguna otra cosa. Esta es tu razón para seguir remando sobre el mar de todas las dificultades y desafíos de tu vida, porque Dios en Cristo se ha encargado de la mayor dificultad y desafío de tu vida, cuando murió en la cruz por tu pecado y resucitó venciendo al pecado, la muerte y el diablo. Parafraseando uno de los pasajes más alentadores de la Biblia, les digo lo siguiente: si Dios está a tu favor, ¿qué dificultad o desafío puede estar en tu contra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos librará también junto con Él de todas las demás dificultades y desafíos? Dios te ha dado todas las razones para que deposites toda tu confianza en Él. Sigue remando. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.